Han pasado 5 días desde que la ejecución de Kafka fue pospuesta por orden del cuartel general. Durante ese tiempo la fuerza de defensa entra en una fase de reorganización total, ya que la aparición constante de kaijus numerados ha cambiado por completo las reglas del juego. Como parte de esta reestructuración, varios reclutas son reasignados a distintos escuadrones. Tenemos a Reno Ishikawa y Haru Furuhashi son trasladados al cuarto escuadrón, una división especializada en el combate directo y apoyo táctico. Kikoru Shinomiya es transferida al primer escuadrón, considerada por años como el más poderoso de toda la fuerza de defensa, responsable de neutralizar amenazas de nivel extremo. Kikoru se muestra visiblemente nerviosa, sabe que el primer escuadrón no es cualquier división y que finalmente conocerá a su comandante. Cuando por fin conoce a su superior, la realidad la golpea de lleno. Gen Narumi, capitán del primer escuadrón, es un friki total, un genio del combate, sí, pero también un tipo completamente obsesionado con los videojuegos. Vive desvelándose, subiendo de rangos, rodeando de pantallas y snack y controles. Nada de disciplina tradicional, nada de discursos heroicos. Narumi deja algo en claro desde el primer momento. No le importan los ideales, la justicia ni el espíritu heroico, solo le importa una cosa: que le demuestren una fuerza absoluta. Casi de inmediato suena la alarma y un kaiju de tamaño colosal ha aparecido. Kikoru recibe la orden de observar desde primera línea para aprender cómo opera el escuadrón. El kaiju es prácticamente un Godzilla moderno. El primer escuadrón demuestra que es el más fuerte, controla la trayectoria del monstruo, lo inmoviliza y reducen el daño colateral de forma perfecta. Entonces Narumi repite su frase favorita: con un golpe aniquila al kaiju enfrente de todos. Después, sin el menor interés por las reacciones: no quiero soldados con buenos sentimientos, no me importa si los insultan o los menosprecian, solo quiero resultados y poder devastador. Kikoru entiende algo importante: este escuadrón no existe para salvar las esperanzas, existe para borrar kaijus del mapa. Mientras tanto, Kafka ha pasado esos 5 días completamente aislado, no ha recibido órdenes ni misiones, simplemente en espera. Narumi recibe múltiples llamadas del cuartel general, pero las ignora con total despreocupación, creyendo que sean reuniones aburridas y burocráticas, hasta que aparece Eiji, el subcomandante de la primera división, un soldado calvo, serio y extremadamente disciplinado, que se encarga de arrastrar literalmente a Narumi hasta la oficina del presidente de la fuerza de defensa. Ahí se revela la decisión oficial: Kafka será asignado al primer escuadrón. Narumi se niega de inmediato, dice que no lo quiere, que el escuadrón más fuerte no necesita a nadie más, que él solo es suficiente, y su ego gigantesco acorde a su poder. Pero el presidente es claro: los kaijus numerados están aumentando, aparecen enemigos como el kaiju número 9, capaces de pensar, hablar y planear. Un solo hombre ya no puede con todo, así que Kafka, con toda humildad que lo caracteriza, se adelanta y suplica que todavía no puede morir, que debe cumplir su promesa, que debe proteger a sus amigos y alcanzar un futuro que soñó junto a Minashiro. Narumi no se conmueve en absoluto, le responde con frialdad que no le importan sus sueños, que no le importan sus sentimientos, que solo quiere resultados y que le dé poder. Así nuestro protagonista entra oficialmente al primer escuadrón, no como héroe, sino como el arma más peligrosa y vigilada de la fuerza de defensa. Vemos que un terremoto sacude la ciudad y que al principio todos creen que se va a calmar, pero de pronto el suelo colapsa por completo y empiezan a salir incontables kaijus con forma de hormigas desde el subsuelo, algo bastante extraño, ya que normalmente este tipo de kaijus permanece bajo tierra. La misión de emergencia es asignada al primer escuadrón y todos avanzan muy motivados, sobre todo porque es el debut oficial de Kikoru Shinomiya y de Kafka Ibino dentro de esta división. Narumi los manda a la retaguardia advirtiéndoles que saldrán muchas hormigas y que no lo decepcionen. Desde el inicio del combate, Kikoru demuestra una habilidad impresionante, eliminando kaijus uno tras otro con gran precisión, al punto de salvar a la subcomandante Rin del escuadrón en un momento crítico, y le grita además que no se distraiga, pero varios soldados comentan que su desempeño es incluso más brillante que el del propio capitán cuando recién iniciaba, aunque él mismo lo niega, diciendo que él era mucho mejor. Mientras pelea, Kikoru comienza a notar algo que no cuadra, preguntándose por qué están saliendo tantas hormigas a la superficie cuando su comportamiento habitual es permanecer bajo tierra. Llega entonces el turno de Kafka para entrar en acción, pero cuando intenta una transformación parcial no ocurre nada. Intenta transformarse por completo en el kaiju número 8, pero la transformación se desvanece casi de inmediato, dejando completamente expuesto a nuestro protagonista. El kaiju lo golpea de lleno y Kafka queda gravemente herido, incapaz de usar su poder cuando más lo necesita. Joder, deficiencia kaijusana. En ese momento aparece el verdadero kaiju principal, revelándose como el kaiju número 9, quien explica que salió a la superficie porque sintió la presencia del número 8, pero que al no verlo se burla al darse cuenta de que él tiene enfrente a un solo humano. Número 9 ataca a Kafka una y otra vez sin piedad, mientras Narumi intenta intervenir, pero de inmediato surge otro kaiju principal idéntico, revelando que el número 9 puede dividirse en dos. Con esto todos los kaijus comienzan a regenerarse y aumentar su poder. Aunque Kafka sigue sin poder transformarse, Kikoru llega para cubrirlo, cortando el kaiju en
en dos, aunque este vuelva a regenerarse casi al instante. Incluso Narumi comienza a tener dificultades, ya que uno de sus ataques es detenido con facilidad, dejando claro que esta batalla está muy lejos de terminar y que el enemigo que enfrenta es mucho más peligroso de lo que esperaban. Entonces Kikoru Shinomiya, quien le dice a Kafka que intente transformarse, ella promete mantener ocupado al número 9, cortándole las veces que sea necesario para descubrir si realmente él es quien está interfiriendo con su transformación. A Kikoru le cuesta aceptarlo, pero admite que necesita la ayuda de Kafka para derrotarlo. Sin embargo, el número 9 vuelve a dividirse una vez más, demostrando que el cabrón es como el vino, mientras más pasa el tiempo, más bueno es. Durante el combate, uno de los cuerpos del número 9 hiere gravemente a Kikoru. Ella, frustrada y al borde del colapso, grita que está harta de no poder hacer nada y de no lograr salvar a nadie. En ese momento recuerda a su madre, Hikari Shinomiya, una legendaria integrante del cuerpo de defensa que acabó con incontables kaijus y a quien Kikoru prometió seguir sus pasos. El recuerdo se vuelve amargo cuando revive el día en que el kaiju número 6 asesinó a su madre, aunque ella se sacrificó para proteger a otros, y Kikoru se culpa llamándose mentirosa porque no pudo salvar a nadie. De vuelta al presente, Kikoru reúne todo su valor y vuelve a atacar. Cuando está a punto de crear una oportunidad definitiva, Kafka arriesga su cuerpo y logra mover al número 9, lo justo para abrirle un hueco. Gracias a eso, Kikoru destruye gran parte de su cuerpo y le da a Kafka una oportunidad perfecta para transformarse. Sin embargo, en el momento clave, Kafka ve visiones aterradoras, él mismo asesinando a sus compañeros. Ese miedo le impide transformarse en el kaiju número 8, mientras algunos soldados empiezan a pensar que deberían de haber eliminado desde el principio y sugiere activar el plan B. La comunicación se abre y el comandante de la primera división informa que él les ordena mantener la calma, diciendo que él tomará el control y liberará casi todo su poder, alcanzando un 98% de liberación. Además, con su arma numerada, corta y quema al mismo tiempo, obligando al número 9 a adaptarse una vez más. El número 9 demuestra que también es un híbrido, capaz de disparar y cortar. Lo más alarmante es que la velocidad con la que aprende, llegando a igualar el ritmo de Narumi. Sin embargo, Rin revela que el verdadero as bajo la manga, un arma numerada creada a partir de los ojos del kaiju número 1, que le permite ver el futuro. Gracias a eso derrota al kaiju número 9 sin dificultad aparente. El problema llega cuando Kafka comienza que tiene miedo y que ese miedo es lo que le impide transformarse. Kikoru lo confronta y lo motiva gritándole que deje de subestimarlos, que no son tan débiles como para morir tan fácilmente. Kafka finalmente entiende que debe confiar en sus compañeros. Con esa convicción, Kafka logra transformarse por completo en el kaiju número 8. Aunque el número 9 también ha evolucionado, Kafka demuestra que él también ha mejorado. Sus movimientos son más precisos y veloces, sorprendiendo incluso al propio número 9, quien creía haber perfeccionado su cuerpo para poder derrotarlo. Kafka se mueve por los aires como nunca antes y con un solo golpe devastador destruye al enemigo. Vemos que en general la primera división se ha vuelto absolutamente fuerte. Incluso el presidente del cuerpo de defensa, Isao Shinomiya, se pregunta si ese es realmente el nivel que había previsto. A pesar del ataque devastador que recibió, apenas sufrió daños en 2 puntos de su defensa, algo que deja a todos completamente sorprendidos. Aún así, Isao reconoce el esfuerzo del comandante de la primera división, Narumi, de su hija Kikoru y de Kafka, felicitándolos por su desempeño, lo que los llena de orgullo. Sin embargo, Narumi empieza a notar algo que no cuadra. El número 9 había dicho que mataría al número 8, pero que también mencionó que se quedaría con su poder. Esa frase cobra sentido cuando nuevas ondas sísmicas sacuden la zona. Entonces se revela la verdad. Todos los ataques anteriores solo eran una distracción. El verdadero objetivo del 9 nunca fue Kafka, sino Isao Shinomiya. El número 9 ya se había infiltrado en la base principal, se ocultó entre los científicos. En ese momento revela su verdadera forma, completamente distinta, como si hubiera mudado de piel, y la batalla comienza. Isao entra en combate utilizando el arma numerada número 2, demostrando por qué es considerado uno de los humanos más poderosos del cuerpo de defensa. Aunque las lecturas anteriores del número 9 marcaban 8.5, ahora su poder ha aumentado de forma alarmante. Isao logra igualar incluso y superar los niveles comparables al kaiju número 10, destruyéndolo de un solo golpe. Aún así, el número 9 no se rinde y continúa luchando. La pelea escala a un nivel brutal, con Isao arriesgando su vida sin dudarlo. Uno de sus subordinados más leales, quien ha trabajado con él durante años, decide pelear a su lado, afirmando que no puede dejarlo enfrentar eso solo. La diferencia de poder, sin embargo, se vuelve cada vez más evidente. El número 9 mejora con cada golpe que recibe. Isao, gravemente herido al borde de la muerte, recuerda a Kikoru cuando era niña y la promesa que le hizo junto a su esposa. Ella entrenaría a su hija con dureza para que nadie pudiera hacerle daño, mientras que él se encargaría de ser un padre amoroso, y así podría haber un equilibrio entre ambos padres. Con ese recuerdo en mente, Isao se levanta una última vez y decide entregar su vida para que una bestia como esa no exista en el futuro de su hija. Libera todo el poder del arma numerada 2
2, desatando los rayos devastadores que parecen borrar por completo al número 9. Por un instante todos creen que la batalla ha terminado, pero el número 9 sobrevive, reconoce que el ataque como algo impresionante para un humano y admite que si Isao hubiera tenido el cuerpo de un kaiju lo habría derrotado. Sin embargo, como no fue así, declara su victoria y absorbe el cuerpo de Isao. Poco después llegan Genarumi y Kafka, pero ya es demasiado tarde. El número 9 se ha comenzado a fusionar con el presidente, alcanzando un nivel de poder completamente distinto. Detienen sin esfuerzo los ataques de Kikoru y de Narumi e incluso de Kafka, dejando claro que ya no es el enemigo de antes, sino algo mucho peor. Aunque todo parece indicar que el Kaiju número 9 logra escapar, su nuevo cuerpo comienza a rechazar la fusión. Aprovechando ese momento de debilidad, el comandante de la primera división, Genarumi, logra cortarle un brazo y le grita a Kafka que ataque sin reservas. Ambos se lanzan con todos, dando inicio a una batalla completamente descomunal, digna de los animes más grandes, con ataques brutales y una coordinación impresionante. Sin embargo, justo cuando está a punto de acabar con él, el número 9 se burla diciendo que los humanos son demasiado predecibles y que nunca entienden por qué siempre se preocupan por otros antes que por ellos mismos. En ese instante se divide en dos cuerpos y ataca directamente a Kikoru Shinomiya mientras adopta la apariencia de Isao Shinomiya. Kafka y Narumi, en lugar de seguir atacando, se ven obligados a defenderla. Antes de retirarse, el número 9 deja un mensaje claro y aterrador: la próxima vez que se encuentre será el inicio de la era de los kaiju. Poco después, el cuerpo de defensa informa oficialmente la muerte de Isao Shinomiya. Se realiza el funeral y el ambiente está cargado de tristeza. Muchos asisten, pero hay una ausencia que pesa más que todas. Kikoru no va. Kikoru, completamente destrozada, se enfrenta a Narumi y le pide que sea él quien acabe con el número 9 cuando llegue el momento. Al mismo tiempo le suplica que la haga más fuerte, dejando claro que no piensa rendirse y que acabará con todos esos monstruos. Así comienza su entrenamiento y uno brutal y sin descanso. Mientras tanto se nos muestra al pelón hablando de un proyecto secreto que Isao había dejado en marcha, aunque aún no se revela de qué se trata. Volviendo al entrenamiento, Kikoru vemos que se enfrenta rápidamente a una soldado, Rin, mucho más experimentada que ella. A pesar de la enorme diferencia, Kikoru se propone superarlos a todos en tan solo un mes, entrenando sin parar. En paralelo surge la duda sobre el destino de Kafka. Se discute si el número 8 debe permanecer dentro del cuerpo de defensa o ser apartado. Además se revela algo alarmante: Kafka está perdiendo lentamente partes de su cuerpo humano, transformándose cada vez más en un kaiju. Si continúa así, existe la posibilidad de que ya no pueda volver a ser completamente humano. Kafka regresa a su antiguo departamento para limpiarlo y ordenar algunas cosas. Ahí decide reencontrarse con sus viejos compañeros del equipo de limpieza de kaijus. Se nota claramente que ahora es un veterano, cortando materiales extremadamente duros sin esfuerzo y dejando a todos impresionados. Sus antiguos compañeros se alegran al verlo y le dicen que les da gusto saber que finalmente cumplió su sueño. De vuelta a la base, Kafka cae en una profunda reflexión, recordando todo lo que ha ocurrido y reafirmando su determinación de acabar con el número 9, cueste lo que le cueste. Entonces aparece Genarumi, quien le habla con total franqueza. Le dice que en conclusión ya no puede ser tratado como un humano normal y que quizá no sea seguro tenerlo dentro del escuadrón, pero aún así le pide que arriesgue todo y que sea él quien acabe con ese maldito enemigo, incluso si eso significa convertirse por completo en un kaiju. Kafka responde que entiende perfectamente esa frustración y reconoce que Isao Shinomiya fue el único que apostó por él y le dio una segunda oportunidad cuando nadie más lo hizo, por eso jurará que él será quien acabe con el número 9. Finalmente se nos deja con un último detalle inquietante: el subcomandante de la tercera división aún conserva el núcleo del kaiju número 10, insinuando que algo importante y peligroso está por venir. El comandante le exige que revele todo lo que sabe sobre el número 9. Él acepta y confiesa que después de todo fue él quien lo creó. Su única condición es clara: que lo saquen de ahí y le permitan pelear una vez más. El subcomandante le responde que no sea idiota, que en su estado actual ya no puede combatir. Sin embargo, él le replica que sabe perfectamente que también sabe cómo poseen tecnología para convertirlo en un arma. Dice que si lo usan así, él cooperará, porque le encanta pelear y no le importa si es contra un humano o un kaiju, solo quiere cortar a alguien, dejando en claro que es un completo masoquista. El subcomandante responde que lo pensará, a pesar de múltiples recomendaciones en contra, argumentando que jamás han convertido a un cuerpo que tiene conciencia propia en un arma del cuerpo de defensas y puede ser bastante riesgoso, ya que el kaiju puede tomar el control total de su cuerpo. Él insiste en que no importa y que quiere intentarlo. Finalmente acepta el plan y es entonces cuando se revela todo lo que sabe sobre el número 9. Más adelante vemos a Kafka entrenando junto a Kikoru. En medio del entrenamiento preguntan por el comandante de la primera división, pero nadie sabe dónde está. Solo se comentan que se llevó a varios tenientes y salió sin decir nada. Esto da pie a una comparación clásica entre la primera
división y la tercera división siempre han sido como perros y gatos, discutiendo constantemente sobre quién es mejor. Se mencionan que el comandante de la primera división posee casi todos los récords, excepto el de corta distancia, que le pertenece al subcomandante de la tercera, mientras que el récord de tiro a larga distancia lo tiene también la comandante de la tercera división. Todo se vuelve un caos de ego y rivalidades. En ese momento aparece un soldado calvo que interrumpe la discusión, citando a mi cabecita de algodón: abrazos, no balazos, y que es hora de ir a la reunión de comandantes. Ahí se presenta toda la información obtenida sobre el número 9. Durante la reunión se revela algo alarmante. El número 10 confesó que él solo es un prototipo y que planea crear versiones perfeccionadas de sí mismo, además de una entidad aún más peligrosa, clasificada como el número 9.5, que era claro que si no actúan de inmediato la humanidad queda completamente humillada y al borde de la extinción. La propuesta es radial: crear un nuevo cuerpo de defensa que supere por completo las expectativas del enemigo, algo que queda fuera de todos sus cálculos. Para ellos planean apoyar a jóvenes promesas en un candidato muy específico para aportar el arma numerada más poderosa, el arma número 6, conocida como el rey de los kaijus. El elegido no es otro que nuestro Reno Ishikawa. El comandante de la cuarta división se muestra visiblemente preocupado, sabe que está colocado una carga monstruosa sobre los hombres de un joven soldado, pero aún así le comunica la decisión a Reno. Incluso le aconseja que se rehúse, advirtiéndole que las armas numeradas son devastadoras y que prácticamente todos sus usuarios mueren antes de poder retirarse. Sin embargo, Reno solo piensa en Kafka y en salvarlo, y se inicia la prueba de compatibilidad. En cuanto le colocan parte del traje, Reno comienza a retorcerse del dolor, sintiendo la presencia del kaiju dentro de sí. En su mente solo pasa una idea: si esto es lo que él está sintiendo ahora, entonces esto es lo que Kafka sufre cada vez que se transforma. El dolor es tan intenso que queda inconsciente, y eso que solo le habían conectado los brazos del arma. Al despertar, el comandante vuelve a aconsejar que se retire, que aún está a tiempo. Reno, sin dudarlo, responde que no lo hará, que no importa lo que tenga que soportar. Finalmente decide ponerlo bajo observación durante un mes completo para determinar si realmente es el indicado para dominar el arma numerada número 6. Entonces vemos que Iharu, desde sus años en la antigua escuela, siempre fue considerado un prodigio. Nadie podía alcanzarlo, sin importar cuánto estudiaran o cuánto se esforzaran físicamente los demás. Él siempre mantenía en la cima como un rey indiscutible. Sin embargo, todo empezó a complicarse cuando conoció a los verdaderos prodigios, personas que estaban a otro nivel, dejándolo muy atrás por primera vez. Desde ese momento comenzó a sentir lo que era quedarse estancado. Tiempo después finalmente se confirma que Reno es apto para realizar la prueba del arma numerada 6. Le asignan una misión extremadamente peligrosa: derrotar un kaiju principal junto con todos sus residuales en un límite máximo de 10 minutos. No puede exceder ese tiempo, ya que es lo único que se le permite usar el traje sin sufrir daños irreversibles. Desde el inicio, Reno demuestra una velocidad impresionante. El pelirrojo no quiere quedarse atrás y logra alcanzarlo, incluso salvándolo una vez más cuando Reno pierde la concentración por un instante y casi resulta herido. Poco después, Reno le devuelve el favor y lo rescata, pero el pelirrojo queda tan sorprendido por haber sido alcanzado que un kaiju logra golpearlo. En ese momento empieza a reflexionar: desde que entró al cuerpo de defensa se ha encontrado con auténticos prodigios y se ha sentido completamente estancado, pero nadie se le compara a Reno, quien mejora día tras día. No importa cuánto intenta alcanzarlo, siempre se queda atrás. Reno entonces libera el poder de hielo y elimina a todos los kaijus residuales apenas en un minuto. Acto seguido se enfrenta directamente al kaiju principal y comienza a liberar cada vez más poder del traje, alcanzando incluso un 55%, algo que deja a todos completamente impactados. Su energía se desborda y su fuerza aumenta de forma descontrolada. Algunos creen que el kaiju número 6 está comenzando a apoderarse de él, pero el comandante explica que no es eso. El comandante aclara que las armas numeradas no funcionan igual que todos. Dependiendo de la persona, estas armas sacan a relucir su verdadera ambición y su potencial más profundo. Hay quienes incluso estarían dispuestos a destruirse a sí mismos con tal de obtener un poco más de poder. Es el caso de Reno. Su poder es tan abrumador que congela todo el campo de batalla, cubriendo un radio de más de 50 kilómetros, todo con el único objetivo de salvar a sus compañeros. Aún así, eso significa arriesgar su vida. Reno continúa atacando sin descanso, congelando grandes partes del cuerpo del kaiju principal. Sin embargo, su cuerpo comienza a pasar factura, presenta múltiples desgarros musculares y una pierna fracturada. Cuando todo parece indicar que está al límite, comienza a recordar que necesita ser más fuerte. Es entonces cuando el comandante declara que la prueba ha terminado y que ha fracasado, anunciando que intervendrá personalmente. En ese momento aparece el pelirrojo, deteniendo al comandante y pidiéndole un poco más de tiempo. Le asegura que juntos pueden acabar con el kaiju. Impulsado por esa determinación, el pelirrojo logra finalmente romper la barrera que lo había limitado durante tanto tiempo y libera un 24% de poder, superando su propio estancamiento. Reno, sorprendido, reconoce su crecimiento y le dice que siempre logra empujarlo hacia adelante cuando cree que todo está perdido. Agradecido, le da las gracias por el apoyo que siempre ha brindado. Y Haru le dice a Reno
que él abrirá paso y le mostrará exactamente dónde se encuentra el núcleo del Kaiju para que pueda acabar con él, ya que Reno se encuentra completamente inmovilizado. Al escuchar esto, el comandante afirma que es imposible lograrlo con un solo 24% de liberación. Sin embargo, el pelirrojo dispara una sola vez y su porcentaje aumenta de golpe hasta el 44%, dejando en claro que no es un combatiente constante, sino alguien que crece de manera explosiva en momentos críticos. El comandante se sorprende y se pregunta si acaso ese chico era el mismo que había visto antes, concluyendo que si le entrena correctamente podrá incluso superarlo, ya que ambos tienen las mismas cualidades. Gracias a un excelente trabajo en equipo, ambos logran destruir el núcleo del Kaiju y completar la misión con éxito. Mientras observa la escena, el comandante recuerda si en su momento hubiera tenido esa determinación, tal vez ella seguiría viva. La madre de Kikoru, esa memoria le provoca una mezcla de nostalgia y envidia hacia los jóvenes, pensando que habría sido increíble volver a tener esa edad. Aún así reconoce su victoria y declara que el futuro del país ahora está en manos de ellos. Más tarde, la comandante de la tercera división llama para preguntar su opinión sobre Reno. Él responde que es alguien carismático, que inspira confianza en sus compañeros y que tiene potencial necesario para portar el arma número 6. Asegura que no permitirá que ninguno de ellos muera. Pensativo añade que es curioso cómo han aparecido dos jóvenes con habilidades tan especiales y decide que los entrenará a fondo para que puedan sobrevivir en el campo de batalla, ya que les recuerda a su tiempo de joven, cuando él poseía las mismas habilidades que Haru y la madre de Kikoru poseía las mismas habilidades que de Reno. Mientras tanto, en la segunda división, Aoi y el soldado musculoso se enteran de que Reno será el portador del número 6. El protagonista se preocupa y afirma que es demasiado peligroso, pero la rubia lo regaña, recordándole que no debe subestimar a los demás y que Reno también es increíblemente fuerte. Después de eso, Kafka se encuentra con el subcomandante de la tercera división, Hoshina. Con tono serio, Hoshina menciona que por fin puede vengarse, aunque aclara que solo bromea por haber ocultado su identidad. En realidad quiere agradecerle por haber salvado a la tercera división aquel día y que no se dirige al Kaiju número 8, sino directamente a Kafka, y le dice que ya no necesita hacerse más fuerte, que sabe que cada transformación lo acerca más a dejar de ser un humano y que no debería de volver a transformarse, pues declara abiertamente que él se encargará de derrotar al número 9. Kafka se niega rotundamente, dice que no puede permitir que todos se sigan sacrificando por él y que no dejará que ninguno de sus compañeros vuelva a llorar. Al escuchar esto, Hoshina acepta entrenarlo personalmente y lo lleva a un antiguo templo de la época Edo, donde en 1657 apareció un gran Kaiju que acabó con muchas vidas. Le explica que Kafka depende demasiado del poder del Kaiju y que necesita dominar el combate cuerpo a cuerpo, ya que él no utiliza armas, y si logra perfeccionar ese estilo, el mismo que en su momento dominó el antiguo director del cuerpo de defensas, podrá volverse verdaderamente fuerte. Al finalizar el entrenamiento, Hoshina le dice que por hoy es suficiente y reconoce que Kafka ha crecido mucho. Le pide que siga esforzándose, insinuando que algún día podría incluso pelear al lado de la comandante. Kafka, mientras se retira, piensa que aunque Hoshina aparenta ser extremadamente estricto, en realidad es una de las personas más amables que ha conocido. Antes de marcharse del lugar, Kafka alcanza a ver una silueta de un espadachín, una sombra que se parece inquietantemente al Kaiju número 8. Sin embargo, la figura desaparece rápidamente. Sin comprender del todo lo que acaba de ver, Kafka decide regresar a descansar, preparándose mentalmente para lo que está por venir, aunque les recomiendo que se recuerden muy bien porque esto será importante para un futuro. Vemos que Hoshina le deja a Kafka una serie de ejercicios que puede perfeccionar el estilo de combate cuerpo a cuerpo del cuerpo de defensas. Mientras lo practica, Kafka se da cuenta de que son extremadamente complicados y termina quejándose, diciendo que no entiende cómo alguien puede entrenar algo tan tedioso todos los días. Entonces en ese momento aparece Minashiro y le dice que es bueno verlo entrenar con tanta constancia, ya que considera que no puede usar armas. Ese estilo le viene perfecto. Kafka siente que el comentario como un ataque directo, pero Mina le explica que sabe lo difícil que es, pues su padre entrenaba todos los días de esa forma, ya que él solo podía usar el ataque cuerpo a cuerpo. Esto motiva a Kafka, quien decide a sí mismo que tendrá que aprender mucho más si quiere seguir avanzando. Después le devuelven su celular para que pueda volver a comunicarse con todo. Duda en usarlo, ya que piensa que los demás podrían odiarlo por ser un Kaiju. Sin embargo, Mina le dice que no sea tonto, que todos lo consideran parte de su equipo. Finalmente, Kafka decide hablar con Reno Ishikawa, a quien se disculpa por no haberlo contactado antes, explicando que supuestamente tenía prohibido hacerlo. En el fondo admite que tenía miedo de ser rechazado por no ser completamente humano, y Reno y los demás responden con total honestidad. Su poder como Kaiju es aterrador, y algo que nunca se había visto antes, pero también lo reconocen que fue gracias a él que el cuerpo de defensa sobrevivió, ya que se sacrificó por
por protegerlos, le dejan claro que sigue siendo parte del equipo. Kafka rompe en llanto dándose cuenta de lo tonto que fue al dudar de ellos. Mientras tanto se revela que el presidente sigue consciente a pesar de haber sido absorbido, lucha internamente para no perder el control total, mientras se muestra cómo de los huevecillos comienzan a surgir más kaijus. Ya se registraron 14 casos, de los cuales 5 destacan porque desaparecen justo cuando el cuerpo de defensa llega, demostrando una inteligencia superior. Esto inquieta a todos, ya que la producción de kaijus es mucho más rápida de lo que el kaiju número 10 había advertido. Ante la gravedad de la situación, se toman medidas extremas. Vemos que incluso el capitán de la primera división entrena junto a Minashiro, quien también está preparándose para portar el arma número 4, la misma que usó su madre. Por su parte, Kafka mejora notablemente en el combate cuerpo a cuerpo, llegando a sorprender al propio Hoshina. Aún así, él se encarga de no dejar que Kafka se confíe, recordándole que todavía está lejos de alcanzar la verdadera fuerza, y lo derriba de inmediato, bajándole los humos. Más tarde, Kafka va a comer tranquilamente y se encuentra con Mina. Él piensa que sería muy atrevido sentarse con ella y decide buscar otro lugar, pero Mina lo detiene y le dice que no sea tan modesto, invitándola a comer juntos. Durante la charla recuerda su infancia, cuando Kafka siempre la protegía y era el primero en correr hacia el salón para salvarla del peligro cuando vio un kaiju. Mina le dice que siempre fue increíble, tanto de niño como ahora, y que supo que él salvaría la base cuando vio aquella explosión. Sin embargo, Mina aclara que esta vez es diferente, ya no es débil, ya no esperará a que Kafka la salve, y que tal como lo prometieron acabarán juntos con los kaijus. Finalmente se nos muestra la aparición de un kaiju con una apariencia muy similar a Kikoro Shinomiya. Cuando un grupo de hombres se le acerca intentando coquetear, ella responde con una sonrisa, diciendo que le parece perfecto y que pronto llegarán sus amigos. En ese instante revela su verdadero rostro y masacra a más de 100 personas, dejando claro que algo mucho peor está por comenzar. Pues vemos que uno de los antiguos compañeros de Kafka del cuerpo de limpieza está a punto de entregar a su hija en el altar, ya que está por casarse. El hombre, visiblemente nervioso, intenta concentrarse en el momento, pero justo cuando va a comenzar la ceremonia alcanza a ver a un kaiju de lejos. De inmediato se da el reporte, pero pronto se dan cuenta de que no es solo uno. Comienzan a aparecer kaijus en distintos distritos al mismo tiempo, dejando claro que el número 9 ya ha realizado su siguiente movimiento. Cuando todo parece perdido y el padre teme que los kaijus alcancen a su hija, aparece el capitán de la primera división, Gen Narumi, y salva el día sin problemas. Un auténtico monstruo en combate. Sin embargo, al pedir informes llegan malas noticias. La primera y tercera división ya fueron desplegadas y están controlando los ataques con relativa facilidad, pero el verdadero problema es que los kaijus están atacando en todo el país al mismo tiempo. Ante esa situación, el comandante de la primera división no le queda otra opción que ordenar la liberación total de Minashiro. Mina demuestra inmediatamente por qué es considerada la soldada más rápida de todo el cuerpo de defensas, eliminando a varios kaijus de un sector completo apenas en 5 minutos, quedando claro que es el legado de sus padres. Heredó la agilidad de su madre y la fuerza abrumadora de su padre. Ya no es una novata, su nivel es como mínimo el de un comandante. Por otro lado, también se autoriza el despliegue del subcomandante de la tercera división, Hoshina, usando el arma numerada número 10. El propio kaiju número 10 se manifiesta dentro del traje, diciéndole que no importa el plan, que lo único importante es matar. Ambos coinciden en algo, detestan recibir órdenes, pero aman pelear, así que por ese lado no hay conflicto. Al inicio no logran coordinarse de todo bien. Hoshina prefiere un estilo más táctico y defensivo, eliminando primero a los kaijus débiles y dejando a los más fuertes para el final. En cambio, el kaiju número 10 insiste en ir de frente, incluso en desventaja, por eso le provoca una excitación mayor. Dice que el combate debe disfrutarse al máximo y que solo así vale la pena pelear juntos. Hoshina le responde que no diga tonterías y que es más eficiente acabar primero con los débiles. Por culpa de esas indiferencias apenas logran liberar un 40% del traje, sin embargo sigue disminuyendo. Hoshina deja claro que si el kaiju número 10 no quiere morir tendrá que adaptarse a su forma de pelear. A partir de ese momento avanza de frente, arrasando con todo a su paso. Hoshina corta sin parar con sus cuchillas, mientras que el kaiju número 10 demuestra un control absoluto de su cola, llegando a liberar hasta un 70% del traje. Incluso afirman que si alcanza el 92% podría superar a más de un comandante de división. Mientras tanto, la subcomandante de la primera división, Rin Shinomone, se encuentra en una situación crítica. Han aparecido 6 kaijus de gran tamaño. Al mismo tiempo, enfrentarse a uno de ellos es extremadamente difícil, pero 6 se presenta un problema enorme. En ese momento, Kafka pide autorización para transformarse y acabar con ellos de una vez. Sin embargo, la petición es rechazada. Todos coinciden en que Kafka es la carta maestra para derrotar al número 9. No pueden arriesgarlo todavía. Justo cuando la tensión alcanza su punto máximo, se escucha una voz a lo lejos. No es otra que la capitana de la tercera división, quien está a punto de entrar en combate utilizando su arma más poderosa. Todos dudaban de que si realmente podría con la amenaza, ya que el combate se estaba dando a otro distrito a más de 20 kilómetros de distancia. Sin embargo, con su nueva arma logra destruir a todos los kaijus sin mayores complicaciones, dejando en claro cuál es el verdadero poder de la subcomandante
comandante del escuadrón de Kafka. Sin embargo, le dicen que deje de fanfarronear y que mejor vaya a ayudar a los civiles cuanto antes. Parece que poco a poco todos los distritos están siendo controlados, pero varios oficiales coinciden en que algo no cuadra. Un ataque orquestado por el Kaiju número 9 no podrá terminar tan fácilmente. Claramente está esperando algo o a alguien. Justo entonces vemos al propio número 9 preguntándose si acaso el número 8 ya estará participando en el combate. Y efectivamente tenía razón. Aparecen 5 nuevos Kaijus, cada uno destinado a enfrentarse contra un comandante distinto. La primera batalla que se nos muestra es la de Kikoru, quien se enfrenta a un Kaiju que se parece inquietantemente a ella. Aunque el combate parece igualado y equilibrado, Kikoru logra liberar hasta un 84% de su traje, y todos admiten que si logra superar esta batalla será la persona más prodigiosa de todo el cuerpo de defensa, pero aún así no dejan de señalar que sigue siendo una novata, y la pelea la empuja lentamente contra las cuerdas, dejando en claro que el Kaiju es ligeramente superior. Por otro lado, vemos al capitán de la primera división enfrentándose a un Kaiju en forma de tiburón. Él comprende que la criatura sabe que sus ojos pueden percibir las ondas eléctricas del cuerpo, pero ese poder se vuelve casi inútil cuando el enemigo utiliza el agua a su favor. Al mismo tiempo, el subcomandante de la tercera división, Soshiro Hoshina, el combate contra un Kaiju que utiliza espadas. El propio Hoshina se pregunta que cómo es posible que esté perdiendo en un duelo de cortes, hasta que se da cuenta de que su enemigo está especializado en ataques a larga distancia. Todo apunta a una conclusión aterradora. Cada uno de esos Kaijus fue creado específicamente para contrarrestar a su oponente. Uno de los altos mandos lo expresa con claridad. Quizá están presenciando la primera vez que un Kaiju ha creado una especie de antídoto contra el cuerpo de defensa. Como si los humanos fueran una enfermedad que deben ser analizada y neutralizada. Sin duda el Kaiju número 9 es una amenaza mucho más temible de lo que imaginaban. Mientras tanto se informa que los civiles refugiados de los búnkers, que todos los Kaijus que están combatiendo tienen un poder estimado de 9.0 o superior. Muchos entran en pánico, convencidos de que es una pérdida de tiempo y de que no sobrevivirán. Sin embargo, los antiguos compañeros de Kafka del cuerpo de limpieza se niegan a rendirse y los reprenden. Mientras hay personas allá afuera luchando con todo lo que tienen, no pueden permitir ser pesimistas, deciden ayudar en todo lo que pueden. En otro frente, un teniente de la primera división está luchando contra un Kaiju extremadamente veloz, dejando claro que no se trata de un monstruo cualquiera. Mientras tanto, Kafka se mantiene en la retaguardia, ayudando a evacuar civiles, quienes están aterrados por la situación. Entre ellos, una chica intenta tranquilizar a los demás diciéndole que confíen en los capitanes del cuerpo de defensa, mostrando con orgullo sus tarjetas coleccionables de los comandantes. Sin embargo, cuando el pánico aumenta, a la chica se le caen todas sus tarjetas al suelo. Kafka la ayuda a recogerlas, sonriéndole y diciendo que tiene razón, ellos podrán con esto y con mucho más. La chica pregunta si ya existe una tarjeta suya, a lo que Kafka responde que todavía no. Ella le promete que cuando salga será la primera en conseguirla, dejándolo sorprendido y visiblemente feliz. Kafka entonces corre a apoyar a la teniente, quien está siendo llevada al límite, prácticamente al borde de la muerte. Justo cuando todo parece perdido, él aparece frente a ella y se disculpa, diciendo que no puede permitir que más personas mueran en su campo de batalla. Al reportar su llegada, duda un segundo y corrige, no es Kafka, es el Kaiju número 8 quien se une al combate. La tensión alcanza su punto máximo, todo está listo para que se desarrolle la batalla más épica del Kaiju número 8. Sin embargo, justo ahí termina el anime. Y bueno, chambeadores, espero que les haya gustado este resumen. Recuerden suscribirse, darle a like y recuerden lo más importante, nunca dejen de chambear.